24 de agosto, fiesta de San Bartolomé Apóstol. Buenos días a todos. Hoy celebramos la fiesta de uno de los 12 apóstoles que eligió Jesús. Son pocos a los que les ha tocado en suerte ser más destacados a lo largo del Nuevo Testamento. Pedro por ser la cabeza del grupo, Mateo por su origen de cobrador de impuestos, para luego pasar a ser apóstol de Jesús y luego escribir el primer evangelio. Juan por ser el más jovencito de los 12, estar al pie de la cruz cuando moría Jesús, ser el custodio de la Virgen María y luego escribir el evangelio más teológico. De Judas Iscariote no comentó demasiado y Santo Tomás nos quedará siempre como referente de haber dudado de la veracidad del testimonio de sus hermanos. La Iglesia hoy celebra a San Bartolomé, también llamado Natanael. Es mencionado en los 3 evangelios sinópticos, siempre asociado a Felipe Apóstol. En el Evangelio de Juan, con el nombre de Natanael, dialoga con Jesús. Esto en el capítulo 1. La tradición nos cuenta que es martirizado y muere en Siria, a raíz de las protestas de los sacerdotes de templos paganos. La predicación de Bartolomé lograba conversiones y se iban vaciando los templos de seguidores. La lectura de hoy corresponde al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Voy a detallar los encuentros y las invitaciones. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, hacía tiempo que estaba predicando y anunciando el reino que estaba cerca, que ya llegaba. Él armó su grupo de discípulos que lo seguía, y más que como maestro, lo reconocían como profeta. Un día ve pasar a Jesús y le dice a los de su grupo: «Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Afirmó a la vez que cuando lo bautizó en el río Jordán, vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Al día siguiente está nuevamente Juan con 2 de sus discípulos y cuando lo ve pasar a Jesús les dice: «Ese es el Cordero de Dios». Al oír esto, los 2 lo siguen a Jesús. Él se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le dicen: «Maestro, ¿dónde vives?». Quiero aclarar, esta pregunta no es dónde queda la casa, sino que se refiere a quién sos, cómo pensás. La respuesta de Jesús es: vengan y verán. Fueron con él y se quedaron hasta la noche conversando. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los 2. Al día siguiente fue a buscar a su hermano Pedro y lo lleva donde estaba Jesús. Al otro día Jesús se encuentra con Felipe y lo invita a seguirlo. Felipe encuentra luego a Bartolomé y le dice que encontró al Mesías y se lo lleva y presenta a Jesús. Todo este recorrido con tantos nombres, espero que no haya de haber confundido a los oyentes, lo hice a fin de aprovechar este capítulo primero del Evangelio de Juan para destacar la importancia de los instrumentos humanos de los cuales Dios se sirve para que podamos conocerlo. Si hacemos un recorrido rápido, Juan el Bautista tiene su grupo de discípulos, le presenta a Jesús a 2 de ellos. Andrés, uno de los 2, lo invita a Pedro, su hermano. La Iglesia, desde el día de Pentecostés, a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, más lo que nos cuentan las cartas del Nuevo Testamento, siempre se apoyó en el testimonio, pero también de la palabra de esos testigos, lo cual hizo que el Evangelio se fuera propagando y las comunidades crecieran. Y por contradictorio que parezca, Dios se valió de persecuciones y otras situaciones dolorosas para que se dieran las diásporas, esas dispersiones de personas, familias y hasta comunidades por el Imperio Romano y hasta fuera de él. Al lugar que llegaban esas personas o grupos, llegaba la Iglesia. Y aprovechando el texto del Evangelio de hoy, vemos que la Iglesia crecía ya que se repetían encuentros, diálogos, testimonios y personas que llevaban a no creyentes al encuentro con Jesús. Pidamos hoy la intercesión de San Bartolomé para que la Iglesia, que es decir, todos los cristianos, nos renovemos para ser fervorosos en afanes apostólicos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso y también a sus seres queridos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta mañana si Dios quiere.